bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis. Muchas gracias una vez más por su sintonía. El análisis del proyecto de reforma a la Ley de Redistribución de la Riqueza enviada con el carácter de urgente en materia económica recién empieza, pero desde su anuncio el pasado 24 de mayo ha generado ya no solo discusiones, sino también protestas en las calles. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político entre los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Recuerden que Tesis y Antítesis llega hasta ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Pueden seguir también el programa por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea al portal de noticias ecuadorenvivo.com y por Flaxo Radio a través de www.flaxoradio.es. Aquí iniciamos. Aún no están vigentes, pero los anuncios de impuestos a las herencias y a la plusvalía han generado opiniones a favor y en contra, y concentraciones en su rechazo y su respaldo. Lo revisamos enseguida. El proyecto de ley de redistribución de la riqueza ingresó al seno de la Asamblea Nacional el viernes 5 de junio. De este se pueden resaltar 5 puntos. 1. Es una reforma a una ley existente desde 1927. La Ley de Redistribución de la Riqueza reforma a la Ley de Impuesto a la Renta, Legados y Donaciones que se aprobó en 1927 durante la Revolución Juliana. 2. El impuesto se grava según los ingresos, es progresivo y en 5 escalas. La base imponible es de $35.400, a la cual se le grava con el 2.5%, y de allí hacia arriba hay 4 escalas más. 7.5%, 17.5%, 32.5% y 47.5%. Esta última se aplica para quienes hereden de manera individual sobre los $566.400. 3. Exoneraciones. Se determinan excepciones para los hijos, padres y personas con discapacidad cuando el bien que hereden sea para vivienda. El valor por el que estarán exentos será de $70.800. 4. Democratización del capital. Si un empresario no quiere pagar el impuesto a la herencia, el equivalente del valor a pagar se puede entregar en acciones a sus trabajadores. Permite la participación de los trabajadores, amplía la base societaria, democratiza la propiedad de las empresas y no afecta su funcionamiento. 5. Quien más tiene, más paga. Según datos del Servicio de Rentas Internas, se han registrado 1.658 fideicomisos internacionales que tienen un monto total de $5.500 millones en paraísos fiscales. En estos casos se considerará el hecho de entregar la herencia cuando se transfiera a título gratuito un bien o un derecho que incremente el patrimonio. La Comisión de Régimen Económico y Tributario inició el tratamiento del proyecto de ley el pasado miércoles 10 de junio y se espera que la próxima semana se apruebe el informe para primer debate. Y bien, con estos antecedentes iniciamos con usted, asambleísta Torres. El proyecto enviado oficialmente a la Asamblea desde el Ejecutivo el pasado 3 de junio contempla una segunda tabla en donde el techo ya no es del 70%, sino del 47.50%, esta segunda tabla. ¿Le sigue pareciendo a su juicio confiscatoria esta ley? Es, en definitiva, el proyecto un balde de agua helada sobre una economía congelada. La desaceleración de la economía ecuatoriana va a llevar a que su crecimiento, en el mejor de los casos, no vaya más allá del 1.9%, como dice el Fondo Monetario Internacional y el gobierno, o eventualmente no supere el 1%, como dicen varios analistas económicos serios del Ecuador, con una economía congelada, en la que uno puede advertir una desaceleración. Presentar un impuesto confiscatorio, inclusive con esa segunda tabla, a herencias y donaciones, no es otra cosa que un balde de agua helada en una economía congelada. Están prendiendo las luces rojas y algunas amarillas a la inversión, al ahorro, a la productividad y apagan para siempre la luz verde al emprendimiento, a la inversión que genera empleo y trabajo.
Esa segunda tabla que baja la tarifa marginal al 47%, del 77% en el caso de legitimarios, igualmente es confiscatoria. ¿Pero por qué, asambleísta? Porque si se toma en cuenta algunas medidas, algunas exenciones. Porque al final la tasa efectiva, porque la tarifa es marginal, pero la tasa efectiva es otra, es la combinación de la tarifa sobre la fracción básica y la fracción excedentaria, conlleva a que el Estado, en un momento dado, pueda participar no con el 47%, sino con una tasa efectiva del 42, 43%. 20 segundos. Que se lleve el Estado el 42, 40 y eventualmente el 47 si se pasa la base, indudablemente es confiscatorio. La persona que va a tener que pagar, si es donatario, resulta que recibe un bien sobre el cual también, si este generó flujos, ya se pagó el impuesto a la renta. Por lo tanto, es demasiado alto, es excesivo, absurdo, esa tarifa marginal del 47% para legitimarios, y no se diga la del 77% en otros casos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bueno, partiendo de lo dicho por el asambleísta Torres, expliquemos un poco esta nueva tabla y quiénes no pagarían ya el impuesto a la herencia. A ver, creo que hay que realizar un análisis de contexto en primer lugar a lo que ha dicho Luis Fernando. Primero, Luis Fernando, la ley de herencias existe desde 1927 en el Ecuador, de tal manera que no es una ley nueva. Segundo, y esto es bien importante que la ciudadanía conozca, ¿cómo era el impuesto a las herencias antes de la Revolución Ciudadana? 2007. Esto es bien importante, exacto. ¿Cómo era? ¿Quiénes pagaban más y a quiénes beneficiaba? Porque precisamente en estas leyes se refleja cuál es la vocación y a quién se quiere beneficiar y a quién se quiere afectar, o a quién en este caso se beneficiaba y a quién se afectaba. ¿En cuánto se ubicaba el porcentaje o la base? Pagaban el 5% por encima de los 7.000. De tal forma que pensemos, si alguien recibía 50.000, pagaba 2.500 de impuesto. Si cada heredero recibía 100.000, pagaba $5.000 de impuesto a la herencia. Esa era la razón, eso hay que decirle y hay que recordarle al pueblo ecuatoriano. Es decir, de estos 100 salarios básicos unificados que se habla actualmente, antes era muchísimo menor la base. Pero, mire, pongamos el ejemplo ahora. Si antes de la Revolución Ciudadana alguien recibía 35.400, ¿sí? Pagaba más de 1.700 de impuesto a la herencia. Esa era la realidad. Ahora, si recibe hasta 35.400, no paga nada. Esto es la verdad. Y si alguien recibe 100.000 de herencia, cuando estamos hablando de que cada heredero recibe 100.000, estamos hablando de un patrimonio considerable. 30 segundos. ¿Sí? Estamos hablando de un patrimonio de por lo menos $500,000, siguiendo el prototipo de la familia ecuatoriana, que tiene cónyuge, que tiene por lo menos 2 hijos, ¿sí? Antes pagaba 5.000, ahora si cada heredero recibe 100.000, pagará 3.073 de impuesto a la renta sobre las herencias, legados y donaciones. Esta es la verdad, y esto hay que decir al pueblo ecuatoriano, de tal manera que ahora se busca y de ninguna manera no se afecta ni a los pobres ni a los sectores medios, como antes sí se lo hacía. Asambleísta, para su siguiente intervención, entonces me quedo con la pregunta un poco para que nos explique detalladamente la segunda tabla. Asambleísta Torres. Bueno, el impuesto a las herencias y donaciones apareció a principios del siglo XX en nuestro país. El presidente Febres Cordero modificó sustancialmente el impuesto en medio de la crisis económica que vivía el país y lo bajó. Y fue un gobierno socialdemócrata, el del presidente Rodrigo Borja, el que modificó para bien el impuesto a la herencia y a la donación. Bajó la tarifa e incorporó esta dentro del impuesto a la renta. Y la bajó, como dice Virgilio, al 5%, con una particularidad, que en el caso de descendientes directos e hijos, no se pagaba impuesto sino sobre una base superior, de tal modo que con esa figura incorporada en el gobierno del presidente Borja, los que menos tenían no pagaban y los que más tenían estaban sujetos a una tarifa única. Un acierto. Llegó la Revolución Ciudadana y nos planteó el año 2008 en la Constituyente Montecristi que el impuesto a la herencia y a la donación llegara a cerca del 80% para ricos, para clases medias y para pobres. Se movió la base ciudadana y tuvieron que dar paso atrás.
Y como resultado de haber retrocedido, nos dejaron una tabla incrementada. La que tenemos ahora la incrementó la Revolución Ciudadana el año 2008 al reformarse la Ley de Régimen Tributario Interno. 30 segundos. Y ahora quieren, sobre esa tabla que ustedes, Virgilio, aumentaron exageradamente frente a la tabla razonable que había presentado el presidente Rodrigo Borja, aumentarla aún más. ¿A dónde nos quieren llevar aumentando tanto los impuestos a las herencias y donaciones? 2, 3, 4, 5, 10 veces más. ¿A dónde? Es que se olvidan ustedes que el Ecuador es un país en definitiva de propietarios y por eso es que el alma popular está en juego y tantos ciudadanos están ahora en las calles del país protestando en contra de este populismo impositivo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A esto la ciudadanía puede darse cuenta, es lo que le llaman razonable, a tener medidas que supuestamente son iguales para los desiguales. A esto le llaman razonable, es decir, que quien recibe una herencia de 100.000 pague 5.000 y quien recibía una herencia de 1 millón pagaba 50.000. Esto es precisamente beneficiar a los sectores más pudientes en desmedro de los sectores populares. Con esta tabla que se presenta, si cada heredero recibe 40.000, pagará 115 de impuesto. Si cada heredero recibe 50.000, pagará en torno a los 365 dólares. Si un heredero recibe 70.000, pagará 800 de impuesto. Y si alguien recibe 100.000, cada heredero pagará 3.000 dólares. Los sectores populares, los sectores medios, no actúan con ese criterio absolutamente egoísta de las clases dominantes. Por lo tanto, bien que hay corresponsabilidad, porque esos impuestos permiten que el país tenga más recursos para poder satisfacer también necesidades que permitan la redistribución y la igualación de oportunidades para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esto es importante señalarlo una vez más, de tal manera que aquí, con este impuesto, como se ha dicho, no se afecta al 98% de los ecuatorianos, Luis Fernando. El 94% queda exento. Y el 4% siguiente está en esta primera franja que paga de 35.400 a 70.800, paga el 2.5 en promedio sobre el excedente. De tal manera que efectivamente esto estará desde el 0,01 hasta el 1,25 en promedio. Esto es justicia social, poder beneficiar a los más pobres, los que menos reciben no pagan, los que reciben una herencia módica pagan muy poco y en cambio se sube la tabla para aquellos que pueden heredar más. ¿Por qué? Porque el momento que heredan es una renta adicional, pues, Luis Fernando. Por eso existe, porque es una renta adicional al momento que heredan. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, al volver continuaremos con este debate en torno a la Ley de Redistribución de la Riqueza que ahora mismo tramita la Asamblea Nacional. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. Llegamos a sus hogares a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador, así como también por los portales de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de hoy, la Ley de Redistribución de la Riqueza. Y en las calles, el debate sobre esta propuesta de ley se siente así. Pero en sí me parece un abuso del gobierno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, nos afecta a todo el mundo. Y el país no está en posibilidades, más con esta carestía de la vida, más impuestos, más todo. Entonces no está bien. Entonces la clase media sale perjudicada el 100%. Entonces para mí es una farsa de este gobierno. Discúlpeme. A la clase media, pero ¿cuál clase media? Clase media alta, sí. ¿Ya? Gente que no estuvo acostumbrada a pagar ningún tipo de impuestos, ningún tipo de cosas y que estuvo acostumbrada a que siempre ganaba de forma, por darle algún término grosero, sin que le importe el entorno. La gente que está, ellos seguían siendo ricos todo el tiempo, con una brecha social muy grande. ¿Por qué a la gente que tiene nos ve como enemigos? La gente que tiene dinero hace que el resto de gente trabaje
y gane su dinero. La gente que tiene dinero no son enemigos de una economía, es la base de una economía aquí y en cualquier parte del mundo. Bueno, claro, es que ellos votan en cambio por lo que son ya de alta sociedad, y entonces para ellos yo creo que es como quitar un pelo al gato, como se dice comúnmente. Porque a la final no son todas las familias de este país los que tendrían la posibilidad de tener toda la acumulación que al momento se tiene. Y lo que tratan de hacer es permitir que las otras personas que no tienen esa acumulación puedan acceder a tener algo. Viéndole desde esa perspectiva, está bien. Bien, asambleísta Torres, ¿usted siente que hay una ofensiva contra las clases pudientes, como señala una señora? ¿En efecto se castiga el éxito económico, como advierte, por ejemplo, el sector empresarial? Más allá del impacto real en cuanto a lo que una persona tenga que pagar si es donatario o heredero, el mensaje del oficialismo es en el fondo lo que ha indignado a la ciudadanía. ¿Cuál ha sido el mensaje del oficialismo? ¿Es pecado democrático, constitucional acumular? ¿Es pecado tener éxito económico? No está bien que la gente genere, acumule y pase lo acumulado, sea pequeño, mediano, grande, a sus hijos o descendientes. Los negocios familiares deben ser proscritos, porque en otros países, nos ha dicho el oficialismo, existen compañías anónimas abiertas, mientras aquí las compañías son familiares. ¿Qué mejor que sean familiares en una economía como la nuestra? Tuvieron especial cuidado en rectificar y decir que solamente los grandes negocios familiares están mal, no los medianos y pequeños, pero en la práctica están afectando, lesionando y desconociendo el esfuerzo que se hace en nuestro país conjuntamente entre miembros de una familia para invertir y generar riqueza. El mensaje entonces ha indignado, y lo que más ha llamado la atención es que se le quiera reconocer al Estado el derecho a llevarse el 77% de la tarifa marginal en unos casos y el 47% en otros. 30 segundos. Muchos artesanos en mi ciudad, en Ambato, maestros mecánicos, personas que tienen sus negocios me han dicho, ¿con qué derecho el Estado, que está representado por funcionarios públicos, se va a llevar el 47, el 20, el 10, el 15, el 30 de mi esfuerzo para poder tener lo que tengo? Me han dicho, me he levantado a las 5 de la mañana, he trabajado hasta las 9 de la noche, el sábado, el domingo, me he privado de hacer una serie de gastos, he llevado una vida frugal y resulta que ahora todo ello ha sido malo, porque por acumular me van a cobrar algo que ahora no me cobran. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, a propósito de lo referido por el asambleísta, yo trabajo para mis hijos, ha sido el mensaje posicionado desde la sociedad. ¿Qué decir al respecto, tomando en cuenta las últimas protestas en las calles, por ejemplo? Que eso se va a mantener, que aquí de ninguna manera estamos acabando ni con la posibilidad de heredar, ni afectando, ni atentando a la propiedad privada. Nosotros no creemos que es un pecado acumular. Eso sí, los que se dicen cristianos tienen que reflexionar y ver lo que dice el Evangelio sobre el tema de la riqueza, eso sí, porque ahí sí consideran que es pecado. Sí, veamos lo que dicen los evangelios, veamos, ya citamos lo que dice Juan Pablo, lo que dijo Juan Pablo II, la riqueza es un gravamen social también, señaló. Veamos lo que dice el propio Papa Francisco, que señala que la exagerada riqueza es fuente de corrupción. Ellos sí consideran que ahí hay pecado, pero nosotros no creemos que hay pecado. En esta ley lo único que buscamos es aportar en la redistribución, avanzar en equidad. Y como dijo bien el presidente Correa la semana anterior, esto de ninguna manera tampoco es contra los ricos ni los emprendedores, de ninguna manera, porque en un país en el que existe mayor justicia, un país en el que existe mayor equidad, también existe mayor seguridad y por lo tanto mayor paz social. De tal forma que aquí ni pecado, ni tampoco confiscatorio, ni se atenta de ninguna manera al derecho a los hijos a heredar. ¿Quién recibe? Cada heredero, hasta 100,000, paga 3,000, antes pagaban 5. Antes de la Revolución Ciudadana. ¿Quién recibe 1 millón? Y esto es importante decirle a la población, Luis Fernando, porque ahora se habla fácil, 1 millón. 1 millón, como yo he señalado varias veces, es la remuneración mensual de una persona que gana el básico de 200 años. 20 segundos. Y ese millón
Y ese millón sí pagará 320.000 y tendrá los 680.000 para poder disfrutar y para poder acrecentar ese patrimonio. ¿Tú crees que alguien va a dejar de invertir, va a dejar de tener ganancias en vida pensando en qué va a pasar después de la muerte? Eso no es así, Luis Fernando. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, desde la oposición se ha marcado mucho en el discurso que se afectaría con esta ley a los inversionistas extranjeros. ¿En qué medida? Bueno, el artículo 1 no es lo suficientemente claro porque tendrán que pagar inversionistas extranjeros que tengan bienes en el país si ellos fallecen. Por supuesto que esto generará al final un conflicto de leyes. Alguien me preguntaba en un medio de comunicación qué pasa si Carlos Slim tiene bienes en el país a título personal y fallece. Bueno, allí habrá que ver qué dice la ley mexicana, la ley ecuatoriana. En todo caso, ese artículo sí complica. Lo que sí es cierto es que con el proyecto enviado por el presidente de la República no bajan los impuestos ni se eliminan impuestos a herencias y donaciones. Por el contrario, suben. Van a pagar aquellos que ahora no pagan y van a pagar más aquellos que ya pagan algo. Se trata entonces de un proyecto fiscalista impositivo que va a sacudir los bolsillos del ciudadano y por ello es que el ciudadano protesta y con razón. Pensemos en el caso de un hijo. Con la legislación actual, un hijo cuando recibe una herencia paga la mitad en todo. Con el proyecto enviado por el presidente, el hijo no va a pagar la mitad. Se exonera si recibe, digamos, un bien inmueble cuyo valor bordee los $70.000, con la condición de que viva allí. ¿Qué pasa con un discapacitado? Si la discapacidad es mayor a 30%, ahora no paga si recibe una herencia. Con el proyecto va a pagar impuesto el discapacitado si el bien supera los $70.000. En esos casos uno ve claramente que se trata de un proyecto abusivo, un proyecto que desconoce la situación en la que ahora está un hijo que paga la mitad o un discapacitado que prácticamente no paga. Estas aberraciones que trae el proyecto son aberraciones que desconocen la realidad misma del país y por ello los ciudadanos se oponen y me opongo también yo, porque no cabe que sigan subiendo los impuestos en la situación en la que vive el país. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Ya hemos demostrado con los datos del Servicio de Rentas Internas, y esto se ha profundizado también en el debate que hemos tenido esta semana, seguramente en la subsiguiente aprobaremos ya el informe para primer debate, ahora en la semana que viene, y en la posterior seguramente tendremos ya el segundo debate. Ahí se están haciendo algunas precisiones en los artículos. Habrá que analizar, por ejemplo, si se mantienen o no estas dos tablas, porque si lo que se busca es no mantener las dinastías, los linajes, hay que ver si tienen por qué tener o no un tratamiento diferenciado a aquellos que no son herederos directos. Se están modificando y también precisando algunos artículos para quitar los sustos que podrían existir. Asambleísta Hernández, usted en el programa anterior señaló que los ricos ponen sus bienes en fideicomisos. ¿Ya en la ley está planteado cómo se les cobraría? Sí, efectivamente, en la ley está planteado ya también que esto se gravaría a aquellos que de manera inescrupulosa sacan precisamente su patrimonio, las colocan en fideicomisos. Muchas veces estos fideicomisos están en paraísos fiscales y con eso eluden responsabilidades fiscales. Ya hemos señalado hasta el cansancio, Luis Fernando, esta ley no afecta al 98% de los ecuatorianos. No afecta al 98% de los ecuatorianos. El 94% no va a ser tocado siquiera, porque lo que se piensa aquí o lo que no se dice es que la mayor parte de ecuatorianos no heredan. De 60.000 muertes más o menos que existen, 65.000 muertes que existen por año, apenas los que dejan herencias son 11.000. Pero, asambleísta Hernández, a propósito de eso y brevemente se ha dicho en los últimos días que ustedes hacen los cálculos en función de lo que ha sucedido antes. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Sí, pero es que precisamente las estadísticas nos sirven para eso, para poder tener una referencia y decir el 98% de ecuatorianos no va a ser afectado, el 94% porque va a quedar exento y el 4% porque va a estar en la primera franja, es decir, de 35.400 a 70.800, el 2.5%, pero siempre en promedio, Y de luego, lo que sí hay que decirles y hay que objetivizar cuántas personas, Luis Fernando, el año anterior, en el 2014, recibieron herencias superiores a los $500.000. 14. ¿Cuántas personas recibieron herencias superiores al 1.000.000? 11. Por lo tanto, lo que se está cuidando es los intereses de los ricos
y sobre todo de los tramposos que sacan su plata fuera. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver ya estaremos con el bloque final del programa y las reflexiones finales de los legisladores en torno a este debate sobre la ley de redistribución de la riqueza. Regresamos. Amigos, estamos en el bloque final de Tesis y Antítesis, donde los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tendrán 3 minutos cada uno para sus comentarios finales en torno al tema que analizamos esta semana, el proyecto de ley para la redistribución de la riqueza. Asambleísta Torres, avanzamos con usted. ¿Cree que un empresario, en lugar de pagar al Servicio de Rentas Internas el impuesto, decida entregar acciones a sus trabajadores? ¿Esto es posible, como se lo ha planteado? Es el populismo impositivo. ¿En qué cabeza cabe que un negocio que funciona y que los trabajadores quieren que funcione sea trasladado de aquellos que son sus legítimos propietarios a otros supuestamente para no entregar al Estado? Esa norma es prácticamente letra muerta. ¿Qué me preocupa a mí? Que para no pagar el impuesto a la herencia y a la donación, la regla en el Ecuador debería ser la de que los ecuatorianos seamos pobres, porque si soy pobre no pago. Ese mensaje es terrible. Porque lo que debemos aspirar en el Ecuador es que los pobres dejen de ser pobres, que los pobres tengan más, los pobres puedan acumular. Y mientras más acumulan e invierten en el país, ganamos todos. Si en el Ecuador existen grandes negocios, familiares o no, que están generando empleo y trabajo en buena hora, ¿por qué queremos con un proyecto de ley con impuestos confiscatorios ahuyentar las inversiones, limitar las expectativas, bajar el horizonte para el ahorro y para la inversión? El mensaje que trae esta ley es perverso. Sean pobres y no pagan, quédense contentos. Si acumulan, pagan y le pagan al Estado. Y el Estado participa con el 2.5 hasta el 47% e inclusive puede llegar al 77% de la tarifa marginal. Indudablemente que si se mantiene el proyecto como está, se van a seguir apagando esas luces verdes al ahorro, a la inversión, a la generación de empleo y de trabajo en el país. El Ecuador, con estas tarifas, va a tener el impuesto a la herencia y a la donación más alto de Latinoamérica y el tercero más bajo en el mundo después de Japón y Corea del Norte. Dicen, es que en Estados Unidos pagan el 40%, sí. El impuesto federal allá en Estados Unidos es del 40% sobre herencias y donaciones que superan los $5 millones. Un minuto. En el Ecuador van a tener que pagar aquellos que tienen bienes superiores, por regla general, a los $35.400. Pero este no es el único proyecto del populismo impositivo. Ya está en la Asamblea el nuevo impuesto a la plusvalía extraordinaria inmobiliaria. A través de la reforma al Código Orgánico de Organización Quieren saltarse el Territorial. primer debate mediante esta reforma en curso al COTAD. Se olvidan que en el país, en las zonas urbanas, habrá por lo menos unas 2 millones de ciudadanos y familias propietarias y en las zonas rurales por lo menos 1.500.000 personas. Estamos hablando que este nuevo proyecto que se suma al impuesto a las herencias y donaciones va a tener una incidencia sobre alrededor de unos 3.500.000 ciudadanos a título individual o en familia que tienen propiedades urbanas y rurales. Y lo grave, en este nuevo impuesto a la plusvalía inmobiliaria se va a gravar las transferencias urbanas y rurales. Actualmente el impuesto solamente grava las transferencias de bienes urbanos. Sigue esta cascada de impuestos que el ciudadano no tiene por qué tolerar, porque en definitiva está en juego su patrimonio, su activo y su bolsillo. Y este tema sin duda será materia de debate en un siguiente programa. Avanzamos con usted, asambleísta Hernández. La misma pregunta que planteaba el asambleísta Torres. ¿Usted realmente cree que suceda que un empresario entregue acciones a sus trabajadores en lugar de pagar el impuesto a las herencias? Y pregunto esto porque, por ejemplo, el asambleísta Ramiro Aguilar hacía una reflexión. Participar con acciones implica tener también responsabilidades y participar en la toma de decisiones de alguna manera. ¿Estarían dispuestos a aquello los empresarios en este caso? Yo creo que hay que superar los prejuicios y sobre todo hay que superar los prejuicios que piensan que en los sectores populares, que en los trabajadores no hay capacidad. Siempre que se piensa en justicia social se señala que es estatismo, se señala que es populismo. A este gobierno le ponen el mote de populista. ¿Por qué? Porque piensa en los más pobres, porque piensa
piensa en el beneficio general de la sociedad. Tú te contradices, Luis Fernando. La preocupación en un programa anterior era que qué va a pasar con los sectores productivos. Ahora ya hay una salida. Las empresas van a seguir funcionando. Se garantiza la continuidad de los negocios. Pero ¿qué es lo que se está planteando? Y también hay una nueva evidencia de que no tienen sustento en lo que dicen. Se decía que esto era desesperación porque queremos traer de cualquier forma plata al fisco. Bueno, ¿qué es lo que dice ahora el proyecto? ¿Y qué es lo que se está planteando? Que no se le pague un centavo al Servicio de Rentas Internas, que no se le pague un centavo. Y lo que se le va a pagar al Servicio de Rentas Internas, que se les traslade a los trabajadores. Pero, asambleísta, ¿vale la pena tanto desgaste político? Permítame, si la recaudación con este impuesto no sería en todo caso importante. La justicia siempre vale la pena, Belkis. La justicia siempre vale la pena. Yo te pregunto a ti, Luis Fernando, le pregunto a usted, Belkis, tú les vas a decir, ustedes les van a decir a los cientos, a los miles, a los millones de trabajadores que ellos no contribuyen a generar también la riqueza de una empresa. ¿Eso le están diciendo? Eso le están diciendo a los millones de trabajadores, que la riqueza es generada únicamente por el dueño, por el gerente, que yo no dudo que pueda pasar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero no será que esos cientos, que esos miles de trabajadores no contribuyen a generar esa riqueza. Eso es lo que le están diciendo al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que están planteando. No. Nosotros, como reconocemos que este es un proceso social, decimos que no le paguen al Servicio de Rentas Internas, que no le paguen al Estado, de tal manera que con eso también acabamos, que quiere llevarse el Estado. No, que les entreguen a los trabajadores. ¿Para qué? Para permitir que exista mayor democratización precisamente de la riqueza. Un minuto. ¿Sí? Otra cosa importante, en el proyecto estamos señalando con claridad también corregir los mecanismos elusivos para que aquellos que evitaban cualquier tipo de imposición ahora tengan que pagar aquí en el país. Otro elemento importante, estamos también con este proyecto corrigiendo algunos mecanismos que lo que hacían antes de la Revolución Ciudadana era castigar más a los sectores medios y a los pobres y en cambio beneficiar a los ricos. Este es un proyecto que busca avanzar en justicia social. La ley de la plusvalía que tú me señalas y que trataremos, básicamente busca corregir algunos problemas legales con el cual se aprovechaban los especuladores, los traficantes de tierra que encarecían la vivienda social. Todas estas cosas estamos haciendo pensando en ¿qué? No en el costo político, sino pensando en avanzar en justicia. Por eso yo les repito a los ecuatorianos, a los sectores populares, a los sectores medios, este es un gobierno de los pobres, este es un gobierno de los sectores medios. Jamás va a afectar a los sectores populares ni a los sectores medios, ni tampoco a los ricos, porque si hay más justicia social, hay más paz social. Si hay más justicia social, hay más equidad y se vive mejor en la sociedad. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, el tratamiento, el análisis del proyecto de ley de redistribución de la riqueza está en curso. Y aquí en Tesis y Antítesis ustedes han escuchado las distintas posiciones de los asambleístas. Recuerden que la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados, se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio a través de www.flaxoradio.es. Será hasta la próxima semana.